Japón, 1997. Durante semanas, millones de personas habían seguido el torneo de artes marciales más importante del mundo. The King of Fighters. Las gradas se llenaron. Las cámaras registraron cada enfrentamiento y los nombres de los mejores luchadores aparecieron en periódicos de numerosos países. Para el público, aquello solo era un espectáculo. Nadie imaginaba que, detrás del torneo, una amenaza antigua se preparaba para despertar. Cuando comenzó el último incidente, la transmisión se interrumpió. Las pantallas quedaron cubiertas de estática y las autoridades perdieron toda comunicación con los combatientes. El mundo no pudo ver lo que sucedió después. No vio el regreso de los sirvientes de Orochi. No vio caer a Yashiro, Shermie y Isis. Tampoco vio a la entidad que utilizó el cuerpo de este último para manifestarse. En aquel lugar apartado de las miradas humanas, el verdadero combate estaba por terminar. Una ráfaga recorrió el terreno destruido. El polvo se levantó y, durante algunos segundos, ocultó a los 4 presentes. Kyo Kusanagi respiraba con dificultad. Sus brazos le pesaban y las llamas que rodeaban su mano derecha apenas conseguían mantenerse encendidas. A poca distancia se encontraba Chizuru Kagura. Aunque trataba de conservar la serenidad, su postura revelaba el cansancio acumulado durante la batalla. El tercero era Yori Yagami. Permanecía inclinado hacia adelante, con una mano apoyada en el suelo. Sus ropas estaban maltratadas y su respiración era irregular, pero sus ojos seguían fijos en el enemigo. Frente a ellos, Orochi continuaba de pie. La entidad había recibido sus ataques, pero su expresión no mostraba dolor ni temor. Observaba a los 3 luchadores con una tranquilidad inquietante, como si la conclusión del combate ya estuviera decidida. La humanidad recibió incontables oportunidades, declaró Orochi. Sin embargo, siempre eligió el mismo camino. El aire comenzó a vibrar a su alrededor. Ambición, conflicto, destrucción. Mientras los humanos existan, este mundo jamás conocerá el equilibrio. Kyo cerró el puño. Hablas demasiado para alguien que está a punto de perder. Orochi dirigió la mirada hacia él. Perder. Una presión invisible atravesó el lugar. Kyo tuvo que retroceder un paso. Nyori mantuvo su posición, aunque las piedras situadas alrededor de sus botas comenzaron a desplazarse. Chizuru fue la única que no apartó la mirada. No debemos permitir que nos provoque, advirtió. El cuerpo que utiliza no es su verdadera forma. Aunque consigamos derribarlo, Orochi regresará si no restauramos el sello. Kyo miró de reojo a Yori. Entonces tendremos que hacerlo como hace 1800 años. Nyori se incorporó lentamente. No me compares con nuestros antepasados, Kusanagi. Una pequeña llama violeta apareció entre sus dedos. Yo solo quiero terminar con esto. Kyo sonrió con cansancio. Por una vez, estamos de acuerdo. Chizuru levantó una mano. El poder del espejo de Yata respondió a su llamado. Una segunda figura de Chizuru apareció a su lado y ambas comenzaron a moverse en direcciones opuestas. Orochi siguió sus movimientos. Por un instante, dejó de observar a los otros 2. Ahora, ordenó Chizuru. Kyo avanzó primero. Las llamas de los Kusanagi iluminaron el terreno mientras acortaba la distancia. Orochi extendió la mano y una barrera detuvo el ataque antes de que pudiera alcanzarlo. Sin embargo, Kyo no pretendía atravesarla. Solo necesitaba mantener ocupada a la entidad. Nyori apareció por el costado. Las llamas violetas descendieron contra la barrera y la superficie invisible comenzó a agrietarse. Orochi giró hacia él, pero una de las imágenes de Chizuru atacó desde la dirección contraria. La defensa se quebró. Kyo y Yori entraron al mismo tiempo. 2 llamas de colores distintos impactaron contra Orochi y una explosión de energía recorrió el lugar. La onda expansiva obligó a Chizuru a cubrirse el rostro. Cuando la luz desapareció, Orochi había retrocedido. Era la primera vez que perdía su expresión de absoluta calma. Chizuru juntó las manos. El sello está respondiendo. Debemos debilitarlo un poco más. Kyo volvió a encender sus llamas. Pero Yori no se movió. Una punzada recorrió su cuerpo. El sonido del viento se volvió distante. Después desaparecieron las voces, el crujido de las llamas y hasta la presencia de los otros luchadores. Solo quedó un latido. Lento. Pesado. Cada golpe parecía extenderse por su sangre. Nyori abrió los ojos. Durante un instante, un destello rojizo cruzó sus pupilas. Orochi lo observaba. Puedes rechazar tu origen con palabras, dijo la entidad, pero tu sangre jamás olvidará a quien perteneces. La llama de Yori se extinguió.
Kyo reconoció de inmediato lo que estaba sucediendo. Yagami. Miori llevó una mano a su rostro. Imágenes confusas invadieron su mente. La voz de Orochi se mezcló con un impulso que conocía demasiado bien. Una furia que buscaba apagar su razón y convertirlo en una criatura dominada por el instinto. Al levantar la cabeza, su mirada se encontró con la de Kyo. Su cuerpo le exigía atacar. Kyo adoptó una posición defensiva. Así que, esa es tu última jugada. Murmuró. Yori, escúchalo. Intervino Chizuru. Orochi está utilizando la maldición de tu clan. No permitas que controle tus acciones. Los dedos de Yori se tensaron. Sus llamas regresaron, pero ahora se agitaban sin control. Orochi extendió una mano hacia Kyo. El odio que guardas hacia los Kusanagi ha sobrevivido durante generaciones. No tienes motivos para seguir resistiendo. Yori dio un paso. Luego otro. Kyo no retrocedió. Las llamas violetas crecieron alrededor de Yori. Su respiración se volvió más intensa y una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Finalmente, se lanzó hacia adelante. Yori. Gritó Chizuru. Kyo preparó su ataque. Sin embargo, Yori pasó junto a él. Antes de que Orochi pudiera reaccionar, Yori lo sujetó con ambos brazos y lo inmovilizó. La entidad intentó liberarse, pero las llamas violetas envolvieron a los dos. Por primera vez, Orochi mostró sorpresa. ¿Cómo? Yori levantó el rostro. Todavía existía locura en sus ojos, pero también había algo mucho más fuerte. Voluntad. Kusanagi será derrotado por mí, Respondió entre dientes. no por una criatura que pretende esconderse dentro de mi sangre. Las llamas de Kyo aumentaron de intensidad. Comprendió de inmediato lo que Yori estaba haciendo. No lo sueltes. Yori apretó su agarre mientras Orochi intentaba repellerlo con su poder. Deja de hablar y termina esto. Kyo concentró todo lo que le quedaba en su mano derecha. Las llamas de los Kusanagi crecieron alrededor de su brazo, alimentadas por las últimas fuerzas de su portador. Durante un instante, Kyo recordó a sus compañeros, a su familia, a todas las personas que habían confiado en él. Y, finalmente, a Yuki. Orochi percibió el peligro. Una nueva presión surgió de su cuerpo y golpeó a Yori, intentando obligarlo a liberarlo. Sin embargo, Yori mantuvo los brazos cerrados alrededor de la entidad. Hazlo de una vez, Kusanagi. Kyo avanzó. Chizuru levantó ambas manos y el espejo de Yatta respondió. Los tres tesoros sagrados entraron en armonía por primera vez en 1800 años. La llama de Kusanagi, el poder de Yagami y el sello de Yatta. Orochi forcejeó con mayor intensidad. No pueden detener la voluntad de este mundo. Yori levantó el rostro. Sus ojos todavía reflejaban el poder de la sangre maldita, pero su voluntad continuaba intacta. Entonces, observa cómo lo hacemos. Kyo lanzó su ataque. El golpe alcanzó a Orochi mientras Yori lo mantenía inmovilizado. Durante una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Después llegó la explosión. Una inmensa columna de fuego se elevó sobre el terreno y atravesó las nubes. Las llamas de Kyo se mezclaron con el poder violeta de Yori y la luz blanca del espejo de Yatta. La onda expansiva recorrió todo el lugar. Chizuru estuvo a punto de caer, pero consiguió mantenerse en pie. Protegió su rostro con un brazo mientras conservaba la otra mano extendida hacia el sello. No podía detenerse. Todavía no. Solo. Un poco más. El resplandor se volvió tan intenso que dejó de distinguir las siluetas de Kyo, Yori y Orochi. Para Chizuru, los tres habían desaparecido dentro de un océano de fuego. Aún así, podía sentirlos. El poder de Kyo alimentaba el ritual. La sangre de Yori contenía a Orochi. Y el espejo de Yatta cerraba el camino entre la entidad y el mundo humano. Chizuru reunió sus últimas fuerzas. Ahora. El sello se cerró. Ella no pudo verlo. Solo lo sintió. La presencia de Orochi desapareció en el mismo instante en que una segunda fuerza surgió dentro de la explosión. No pertenecía a ninguno de los tres tesoros sagrados. Era una energía extraña, distante y completamente ajena a aquel mundo. Bajo los pies de Yori apareció un círculo de luz verde. Sus símbolos quedaron ocultos por el fuego. Ni Kyo ni Chizuru pudieron distinguirlos en medio del estallido. Yori sintió que algo sujetaba todo su cuerpo. Intentó moverse, pero la fuerza que tiraba de él no tenía una dirección. No venía desde arriba ni desde abajo. Parecía provenir del otro lado de la realidad. ¿Qué demonios? Las llamas violetas desaparecieron de sus manos. En el centro del círculo surgió brevemente una figura. La silueta de un escudo.
Una palabra atravesó la mente de Yori. Escudo. El círculo completó su última rotación. La luz verde cubrió a Yori y se confundió con la explosión antes de que alguien pudiera notar su presencia. Entonces, Yori Yagami desapareció. Chizuru continuaba apenas de pie, rodeada por el estruendo y el fuego. No podía ver lo ocurrido dentro del resplandor. No sabía dónde estaba Yori. Tampoco podía ver a Kyo. Antes de que pudiera pronunciar sus nombres, una última onda de luz cubrió todo cuanto la rodeaba. La batalla contra Orochi terminó envuelta en aquella explosión. Y oculto dentro de la misma luz, comenzó el viaje del nuevo héroe del escudo. El rugido de la explosión desapareció. No se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de existir. Yori abrió los ojos. El calor de las llamas había sido reemplazado por el frío de un suelo de piedra. Ya no podía sentir la presencia de Orochi, el poder de Chizuru ni el fuego de Kyo. Todo había cambiado en un instante. Yori se encontraba apoyado sobre una rodilla, en el centro de un enorme círculo grabado en el suelo. Varias líneas de luz verde recorrían sus símbolos antes de apagarse una tras otra. A su alrededor había altas paredes de piedra, columnas y antorchas. El lugar se parecía a una cámara subterránea construida muchos siglos atrás. No había señales del terreno destruido. Tampoco de Kyo. Kusanagi. Nadie respondió. Yori se levantó de inmediato, ignorando el cansancio que todavía recorría su cuerpo. Fue entonces cuando descubrió que no estaba solo. Otros 3 jóvenes habían aparecido dentro del círculo. Uno sostenía una espada. Permanecía en silencio mientras examinaba el lugar con una expresión seria. El segundo llevaba una lanza. Miraba su arma con más curiosidad que preocupación, como si estuviera intentando decidir si todo aquello le resultaba peligroso o emocionante. El tercero tenía un arco y observaba cuidadosamente a las personas reunidas alrededor del ritual. Ninguno parecía saber dónde se encontraba. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el joven de la lanza. Fuimos transportados, respondió el de la espada. Eso es evidente. La pregunta es, ¿quién lo hizo y por qué?, añadió el portador del arco. Yori apenas les prestó atención. Había algo sujeto a su antebrazo. Era un escudo pequeño, fabricado con un metal oscuro y adornado con una gema verde en el centro. El mismo símbolo que había visto dentro de la explosión. Yori trató de arrancarlo. El escudo no se movió. No tenía correas ni algún mecanismo visible que lo mantuviera unido a su brazo. Aún así, parecía formar parte de él. ¿Qué es esto? Alrededor del círculo había varios hombres vestidos con túnicas. Algunos se sostenían con dificultad después de completar el ritual. Otros observaban a los recién llegados con alivio. Uno de ellos avanzó y se inclinó respetuosamente. El ritual ha funcionado. Los 4 héroes cardinales han respondido a nuestro llamado. Los 4 entendieron sus palabras. Sin embargo, Yori notó algo extraño. El hombre no estaba hablando japonés. Los sonidos eran completamente desconocidos, pero su significado llegaba a su mente con absoluta claridad. El joven de la lanza miró a sus compañeros. ¿Héroes cardinales? Por favor, continuó el hechicero. Nuestro mundo enfrenta una terrible amenaza. Necesitamos que nos ayuden a sobrevivir. Yori caminó hacia él. El hombre retrocedió instintivamente. Tú. Dijo Yori. Fuiste quien me trajo. Todos participamos en la ceremonia. Entonces deshazla. El alivio del hechicero desapareció. Eso no está dentro de nuestras capacidades. Yori se detuvo frente a él. No te lo estoy preguntando. Los guardias situados en las entradas llevaron las manos hacia sus armas. El sonido del metal llamó la atención de los otros 3 héroes. El portador de la espada se colocó de lado, preparado para reaccionar si la situación empeoraba. Amenazarlos no solucionará nada, comentó. Yori giró ligeramente la cabeza. No te metas. Solo estoy señalando lo evidente. El joven de la lanza se interpuso antes de que la discusión continuara. Esperen, acabamos de llegar y ninguno entiende lo que está pasando. Primero deberíamos escuchar la explicación. Estoy de acuerdo. Dijo el portador del arco. Después podremos decidir qué hacer. Yori los contempló durante unos segundos. No parecían aliados de los hechiceros. Su confusión era auténtica y las tropas que llevaban no pertenecían a ese lugar. También habían sido invocados contra su voluntad. Yori regresó la mirada hacia el hombre de la túnica. Quiero una explicación.
El rey podrá responder todas sus preguntas, aseguró rápidamente. Nos está esperando. Yori volvió a sujetar el escudo. En cuanto sus dedos tocaron la gema, una ventana semitransparente apareció frente a sus ojos. Arma cardinal reconocida. Escudo legendario. Portador, Yori Yagami. Nivel 1. Yori apartó la mano y la ventana desapareció. ¿Qué clase de absurdo es este? Así que ustedes también pueden verlo. Dijo el joven de la lanza. Parece la interfaz de un videojuego. El de la espada observó algo frente a él. Nivel 1, estadísticas y habilidades bloqueadas. Mi arco muestra información parecida. Confirmó el tercero. Los tres parecían comprender aquellas ventanas con sorprendente rapidez. Yori, en cambio, solo encontró otra razón para desconfiar. Esto no es un juego. Su tono terminó con la conversación. Los guardias abrieron las puertas de la cámara y los hechiceros les indicaron el camino. Yori no se movió inmediatamente. Cerró los ojos durante un instante. Aunque no podía sentir a Kyo ni a Chizuru, su conexión con las llamas violetas continuaba dentro de él. El poder de su sangre no había desaparecido. Aquello era suficiente por el momento. Yori siguió a los demás. Atravesaron varios pasillos iluminados por antorchas. El castillo era inmenso, pero su arquitectura no se parecía a ninguna construcción moderna de Japón. No había cables eléctricos. No había cámaras. Tampoco existía maquinaria alguna. Solo piedra, madera y guardias equipados con espadas. El joven de la lanza contemplaba todo con entusiasmo. Un castillo medieval, magia y armas legendarias. Definitivamente parece uno de esos juegos de fantasía. No deberías bajar la guardia, respondió el de la espada. Todavía no sabemos si quienes nos invocaron dicen la verdad. Precisamente por eso debemos escuchar al rey. Señaló el del arco. Por ahora, cooperar es nuestra mejor opción. Yori caminaba unos pasos detrás de ellos. Los tres hablaban demasiado. Pero el joven de la espada tenía razón en algo. No existía motivo para confiar en aquellas personas. Primero, Orochi había intentado controlar su sangre. Ahora, un reino desconocido pretendía apropiarse de su vida. Cometían un grave error si esperaban obediencia. Finalmente llegaron ante unas puertas decoradas con oro. Los guardias las abrieron. Al otro lado se encontraba el salón del trono. Nobles, soldados y representantes de la corte esperaban a ambos lados de una larga alfombra. En el extremo opuesto, sobre una plataforma elevada, un hombre de cabello gris observaba a los recién llegados. Vestía ropas reales y sostenía un bastón. Los cuatro héroes fueron conducidos hasta el centro del salón. Bienvenidos, valientes elegidos, declaró el monarca. Soy Aulcray Melromark 32º, rey de esta nación. El joven de la lanza levantó una ceja. Melromark. Así se llama este reino, explicó Aulcray. Lamento haberlos convocado sin previo aviso, pero nuestras circunstancias son desesperadas. Yori lo observó en silencio. A diferencia de los hechiceros, aquel hombre no parecía asustado. Hablaba con autoridad y medía cuidadosamente cada una de sus palabras. Antes de explicar nuestra situación, quisiera conocer los nombres de quienes han recibido las armas cardinales. El portador de la espada habló primero. Rena Maki. Tengo 16 años. Aulcray asintió. El héroe de la espada. El joven de la lanza sonrió con confianza. Motoyasu Kitamure, 21. Supongo que soy el héroe de la lanza. Así es. El tercero inclinó ligeramente la cabeza. Itsuki Kawasumi. 17 años. Esta arma me ha reconocido como el héroe del arco. La mirada del rey llegó finalmente hasta Yori. Por un momento, Aulcray no dijo nada. Sus ojos descendieron hacia el escudo y una expresión difícil de identificar apareció en su rostro. No era alivio. Tampoco respeto. Yori lo notó. ¿Tienes algún problema? El salón quedó en silencio. Aulcray recuperó su expresión solemne. Únicamente esperaba su presentación, héroe del escudo. Yori Yagami. 20 años. ¿Nada más? No necesitas saber nada más. Varios nobles murmuraron entre sí. Motoyasu soltó una risa nerviosa. Itsuki mantuvo la mirada al frente y Ren observó a Yori con renovada cautela. Aulcray golpeó suavemente el suelo con su bastón. El salón volvió a guardar silencio. Como ya les informaron, ustedes son los 4 héroes cardinales mencionados por nuestras antiguas leyendas. La espada, la lanza, el arco y el escudo. Detrás del trono se desplegó un enorme mapa. Nuestro mundo es atacado periódicamente por las olas de la catástrofe.
Cuando una de ellas comienza, el cielo se abre y criaturas de otros lugares invaden nuestras tierras. Itsuki estudió el mapa. ¿Con qué frecuencia suceden? Un artefacto conocido como el reloj de arena del dragón anuncia la llegada de cada ola. Ya sufrimos el primer ataque. Poblaciones enteras fueron destruidas antes de que nuestras fuerzas lograran contenerlo. Pren cruzó los brazos. Y creen que la próxima será más poderosa. Así lo indican las leyendas. Cada ola superará a la anterior. Si no conseguimos detenerlas, este mundo será destruido. Motoyasu miró su lanza. Entonces debemos aumentar nuestros niveles antes de que llegue la siguiente. El rey pareció complacido con la respuesta. Exactamente. Las armas cardinales les concederán grandes poderes, pero todavía deben desarrollarlos. Nuestro reino les proporcionará compañeros, información y recursos para comenzar sus viajes. ¿Y cuál será nuestra recompensa? Preguntó Motoyasu. Nos arrancaron de nuestras vidas para pelear una guerra que no es nuestra. Si salvan este mundo, recibirán riquezas, títulos y todo cuanto nuestro reino pueda ofrecerles. Ren fue más directo. No preguntó solamente por dinero. Existe una forma de regresar. La seguridad de Outcry disminuyó apenas. Nuestros eruditos investigarán el procedimiento. Sin embargo, mientras las olas continúen, no podemos realizar otro ritual de esa magnitud. Nyori entrecerró los ojos. Entonces no saben cómo devolvernos. Cuando cumplan su misión... Eso no responde la pregunta. Un guardia avanzó, pero Outcry lo detuvo levantando una mano. Comprendo su indignación, héroe del escudo. Pero si este mundo desaparece, también desaparecerá cualquier posibilidad de que regresen a sus hogares. Nos convocaste sin conocer las consecuencias y ahora pretendes convertir tu problema en el nuestro. No nos quedaba otra alternativa. Siempre existe otra alternativa. Nyori apretó el puño. Había estado a punto de terminar la batalla contra Orochi. Kyo se encontraba a pocos metros de él. Su enfrentamiento seguía pendiente. Y ahora estaba atrapado en un reino que ni siquiera podía garantizar su regreso. Itsuki intervino antes de que la discusión escalara. No ganaremos nada enfrentándonos ahora. Si las olas amenazan a todos, lo más razonable será unir información y buscar una solución mientras ayudamos. Ren asintió. Por el momento. Motoyasu apoyó la lanza contra su hombro. Además, ser un héroe legendario no suena tan mal. Nyori los miró con evidente desinterés. Hagan lo que quieran. Outcry volvió a dirigir la palabra a los cuatro. Esta noche podrán descansar en el castillo. Mañana reuniremos a los mejores aventureros disponibles para que formen sus respectivos grupos. Después comenzará su preparación. El rey dedicó unas palabras de reconocimiento a Ren, Motoyasu y Itsuki. Cuando volvió a mirar a Yori, su cortesía parecía mucho más forzada. Confiamos en que el héroe del escudo también comprenda la importancia de su posición. Nyori sostuvo su mirada. Yo no soy uno de tus héroes. La gema verde del escudo emitió un pequeño destello. Y será mejor que no lo olvides. Nadie respondió. Los guardias condujeron a los cuatro hacia las habitaciones preparadas para ellos. Mientras abandonaban el salón, Nyori no miró atrás. Ya comprendía dos cosas sobre Melromaruk. La primera era que necesitaba a los cuatro héroes cardinales para sobrevivir. La segunda era que su rey ocultaba algo. Más tarde aquella noche, los cuatro héroes fueron conducidos hasta una habitación privada del castillo. Era una sala amplia, conectada con 4 dormitorios individuales. En el centro había una mesa cubierta con alimentos, mapas y algunos libros sobre Melromaruk. Los sirvientes se retiraron después de informarles que el reclutamiento de sus compañeros comenzaría a la mañana siguiente. Durante algunos minutos, nadie habló. Ren permanecía junto a una pared, examinando la información de su espada legendaria. Itsuki hojeaba uno de los libros. Motoyasu había ocupado el asiento más cómodo de la habitación. Nyori se encontraba frente a una ventana. Desde allí podía observar la capital de Melromaruk. Las calles eran iluminadas por antorchas y las murallas rodeaban completamente la ciudad. No había edificios modernos. Tampoco señales de tecnología. Aquello ya no podía ser alguna parte desconocida de Japón. Bueno, Dijo Motoyasu, rompiendo el silencio. si mañana tendremos que separarnos, deberíamos compartir lo que sabemos. Ren cerró su ventana de estado. Estoy de acuerdo. Itsuki dejó el libro sobre la mesa. Nuestros conocimientos podrían ser diferentes. Lo mejor será compararlos antes de comenzar. Los tres miraron hacia Yori.
Él no se apartó de la ventana. Hablen. Motoyasu decidió comenzar. Todo esto se parece a un juego de mi mundo llamado Emerald Online. Las ventanas de estado, las clases, los niveles. Incluso recuerdo algo parecido a las olas. Ren negó con la cabeza. Nunca he escuchado ese nombre. En serio, era bastante conocido. El juego que yo conozco se llamaba Brave Star Online. Era un juego de realidad virtual. Su sistema de armas es prácticamente idéntico a este. Yori giró ligeramente la cabeza. Realidad virtual. Un mundo generado mediante tecnología, explicó Ren. Podías entrar y experimentar el juego como si realmente estuvieras dentro. Yori guardó silencio. En 1997, semejante tecnología pertenecía a la ciencia ficción. Itsuki intervino. En mi caso era diferente. El juego se llamaba Dimension Wave y se jugaba en una consola. También tenía 4 armas especiales y acontecimientos similares a las olas. Motoyasu miró a los otros dos. Esperen, ¿ninguno conoce Emerald Online? No, respondieron Ren y Itsuki. ¿Y ustedes nunca escucharon hablar de los otros juegos? Ambos volvieron a negarlo. Itsuki dirigió la mirada hacia Yori. ¿Cuál existía en tu mundo? Ninguno. Motoyasu parpadeó. ¿No eres jugador? No. Entonces, ¿cómo terminaste aquí? Yori finalmente se apartó de la ventana. Hubo una explosión. Los tres esperaron una explicación más extensa. No llegó. Eso no responde demasiado, señaló Ren. Es todo lo que necesitas saber. Motoyasu apoyó los brazos sobre la mesa. Al menos dinos de dónde vienes. Nosotros procedemos de Japón. Yo también. Aquella respuesta consiguió la atención de los tres. Entonces deberíamos conocer los mismos juegos. Dijo Itsuki. No necesariamente, respondió Ren. Las diferencias podrían ser temporales. ¿De qué año vienes? Yori contempló el escudo sujeto a su brazo. 1997. La habitación quedó en silencio. Motoyasu miró a Ren, buscando confirmar que había escuchado correctamente. ¿1997? Eso dije. En nuestros mundos, ese año quedó bastante atrás. Explicó Itsuki. Aunque tampoco nosotros procedemos exactamente del mismo periodo. Ren comenzó a hacer preguntas. Acontecimientos históricos. Avances tecnológicos. Personas que dirigían Japón. Juegos y empresas que deberían resultar conocidos. Las respuestas fueron diferentes en cada caso. Algunos acontecimientos existían en un mundo y no en los demás. Ciertas tecnologías habían sido desarrolladas a velocidades completamente distintas. Incluso las personas que habían gobernado Japón no coincidían. Después de varios minutos, la conclusión resultó inevitable. No venimos del mismo Japón, dijo Itsuki. Nuestros países comparten nombre, idioma y parte de su historia, pero pertenecen a realidades diferentes. Motoyasu se dejó caer contra el respaldo de su asiento. Como si ser transportados a otro mundo no fuera suficiente. Ren continuaba observando a Yori. Sus ropas deterioradas y las marcas dejadas por la batalla indicaban que realmente había estado cerca de una explosión. Sin embargo, todavía había algo que no comprendía. ¿Qué estabas haciendo antes de aparecer en el círculo? Yori no respondió inmediatamente. Terminando una batalla. ¿Contra quién? Orochi. Motoyasu inclinó la cabeza. ¿Era el jefe final de algún juego? La mirada de Yori hizo desaparecer su sonrisa. Orochi no era un juego. ¿Entonces era una persona? Preguntó Itsuki. Era algo que jamás debió despertar. Ren cruzó los brazos. Afirmas que estabas combatiendo contra una criatura sobrenatural. No me interesa lo que creas. Tu estado indica que eres nivel 1. No tienes habilidades ni magia registradas. Yori avanzó un paso. ¿Y? Si realmente poseías la fuerza para luchar contra algo semejante, debería aparecer reflejada en tus estadísticas. Yori levantó una mano. Una pequeña llama violeta apareció sobre sus dedos. Motoyasu se incorporó inmediatamente. Itsuki retrocedió de la mesa. Ren abrió su ventana de estado, como si esperara encontrar una explicación. La llama no era una habilidad del escudo. Tampoco provenía de la magia de Melromark. Era el poder de Yori. La ventana no muestra nada, dijo Ren. Yori cerró la mano y la llama desapareció. Entonces tu ventana no lo sabe todo. Ren mantuvo la mirada fija en él. Un poder que el sistema no reconoce podría ser inestable.
Solo para alguien que necesita observar un número antes de decidir si algo es fuerte. La tensión aumentó. Motoyasu levantó ambas manos. Bien, creo que ya entendimos. Iori puede producir fuego y renadora sus estadísticas. Continuemos antes de que destruyan la habitación. Itsuki intentó regresar al tema original. Debemos concentrarnos en nuestras armas. Si este mundo comparte elementos con nuestros juegos, cada uno podría conocer información útil. Mi lanza posee un sistema de mejora bastante sencillo. Explicó Motoyasu. La espada funciona de una manera parecida, respondió Ren, pero el dominio de las armas y la rareza de los objetos también deberían influir. En Dimension Wave, las mejoras dependían principalmente de reforzar el equipo, añadió Itsuki. Los niveles no eran suficientes. Yori escuchó las 3 explicaciones. Cada uno está describiendo reglas diferentes. Porque nuestros juegos eran diferentes, dijo Ren. Y los 3 aseguran que este mundo funciona igual que el suyo. Ren no respondió. Yori continuó. Eso significa que ninguno conoce realmente las reglas. Solo están suponiendo. Sabemos mucho más que tú, replicó Ren. Al menos reconocemos el sistema. Reconocen una apariencia, no su funcionamiento. Itsuki examinó el arco legendario. Podría ser una combinación de los 3 sistemas. O quizá cada arma funciona de manera distinta, propuso Motoyasu. Todavía no tenemos suficientes pruebas, concluyó Ren. Yori regresó hacia la ventana. Entonces deja de hablar como si ya tuvieras todas las respuestas. Ren entrecerró los ojos. Solo intento evitar que cometamos errores por ignorancia. No. Estás convencido de que este lugar es un juego que ya terminaste. ¿Y tú qué propones? ¿Ignorar los niveles y atacar todo lo que aparezca? Yori volvió a mirarlo. Observar al enemigo. Comprender su poder. Y no confiar ciegamente en reglas creadas por desconocidos. En otras palabras, actuar sin un plan. Un plan construido sobre información falsa es peor que no tener ninguno. Motoyasu miró alternativamente a los 2. Definitivamente ustedes no van a llevarse bien. Itsuki suspiró. Al menos sabemos que no podremos viajar juntos. Según la ayuda de las armas, nuestra experiencia disminuirá si los 4 permanecemos demasiado cerca. Yori miró el mapa sobre la mesa. ¡Qué conveniente! ¿Qué quieres decir? Preguntó Itsuki. El rey nos convocó, nos proporcionará compañeros escogidos dentro de su territorio y ahora las armas nos obligan a separarnos. Ren comprendió la insinuación. ¿Crees que pretende controlarnos individualmente? Creo que confiar en él sería estúpido. No tenemos pruebas de que esté conspirando contra nosotros. Tampoco tenemos pruebas de que haya dicho la verdad. Ren se separó de la pared. Sospechar de todos no te convierte en alguien inteligente. Y confiar en una pantalla no te convierte en un guerrero. Ambos quedaron frente a frente. Ren no levantó la voz. Yori tampoco lo necesitaba. Los 2 eran personas acostumbradas a mantenerse apartadas de los demás. Ninguno aceptaba fácilmente las opiniones ajenas y ambos preferían depender de sus propias capacidades. Precisamente por eso chocaban. Ren veía a Yori como un hombre peligroso que rechazaba cualquier regla que no pudiera controlar. Yori veía a Ren como un muchacho convencido de que conocer un videojuego equivalía a comprender una batalla. Motoyasu se levantó y se colocó entre ellos. Tenemos una misión para impedir la destrucción del mundo. Tal vez deberíamos esperar hasta mañana antes de comenzar a pelearnos entre nosotros. Itsuki asintió. Continuar ahora no nos llevará a ninguna parte. Ren fue el primero en apartarse. Mañana comprobaré personalmente qué reglas conserva este mundo. Se dirigió hacia uno de los dormitorios. Antes de entrar, miró nuevamente a Yori. Si decides ignorar el sistema, no esperes que los demás corrijamos tus errores. Yori respondió sin moverse. Si continúas tratando este mundo como un juego, serás tú quien necesite que lo salven. Ren cerró la puerta. Motoyasu dejó escapar un largo suspiro. Eso salió mejor de lo que esperaba. Itsuki lo miró con incredulidad. ¿Eso te pareció que salió bien? Nadie incendió el castillo. Yori dirigió hacia él una mirada poco amistosa. Todavía. Motoyasu decidió retirarse sin añadir otro comentario. Itsuki recogió uno de los libros y se dirigió hacia su habitación. Mañana conoceremos a nuestros compañeros. Sería conveniente descansar. Cuando las puertas se cerraron, Yori quedó solo en la sala. Abrió su ventana de estado. Héroe del escudo. Nivel 1.
La observó durante algunos segundos. Después cerró la mano y una llama violeta volvió a aparecer sobre sus dedos. Dos poderes pertenecientes a mundos diferentes. El escudo legendario lo consideraba un principiante. Pero Yori Yagami ya había combatido contra fuerzas que amenazaban al planeta. Si las reglas de Melromark pretendían reducir toda su existencia a un número, pronto descubrirían que habían elegido al hombre equivocado. La mañana siguiente llegó acompañada por el sonido de las campanas del castillo. Yori ya estaba despierto cuando un sirviente llamó a su puerta. Había descansado lo suficiente para recuperar parte de sus fuerzas, aunque sus ropas todavía conservaban las marcas del combate contra Orochi. Los encargados del castillo le habían ofrecido un cambio de vestimenta. Yori lo rechazó. No tenía intención de parecer uno de ellos. Cuando regresó al salón del trono, Ren, Motoyasu y Tsuki ya se encontraban allí. Los tres sostenían sus respectivas armas cardinales y parecían preparados para comenzar sus viajes. La tensión de la conversación nocturna continuaba presente, especialmente entre Ren y Yori, pero ninguno mencionó lo sucedido. Frente a los cuatro héroes esperaba un grupo de 12 aventureros. Algunos llevaban espadas. Otros portaban arcos, bastones o armaduras. Todos habían sido seleccionados por el reino para acompañar a los recién invocados. Outcry observaba desde el trono. Como prometimos, estos aventureros formarán sus grupos, anunció. Cada uno podrá elegir libremente al héroe que desea seguir. Yori miró a los voluntarios. Algunos parecían experimentados. Otros apenas conseguían ocultar su entusiasmo. Ninguno le inspiró confianza. Pueden escoger, ordenó el rey. Los aventureros comenzaron a moverse. 5 se colocaron detrás de Ren. El héroe de la espada los examinó rápidamente, como si ya estuviera calculando qué función tendría cada uno. 4 eligieron a Motoyasu. Entre ellos se encontraba una joven pelirroja equipada con una espada. Motoyasu sonrió al comprobar que varias personas deseaban acompañarlo. Los 3 aventureros restantes se situaron detrás de Itsuki. Después, nadie se movió. Yori permaneció completamente solo. El silencio comenzó a incomodar a los presentes. Los nobles intercambiaron murmullos. Algunos aventureros evitaban mirar directamente al héroe del escudo. Motoyasu fue el primero en hablar. Parece que la distribución quedó un poco desequilibrada. Itsuki contempló a Yori, probablemente esperando alguna reacción. Ren no dijo nada. Yori observó los 3 grupos y después se cruzó de brazos. Mejor. Su respuesta desconcertó a varios. Outcry inclinó ligeramente la cabeza. ¿No le preocupa tener que comenzar su viaje sin compañeros? No pedí ninguno. El escudo es un arma principalmente defensiva. Viajar solo podría resultar peligroso. Eso lo decidiré yo. El rey conservó su expresión solemne. Al parecer, durante la noche comenzaron a circular ciertos rumores. Algunos consideran que el héroe del escudo posee menos conocimientos sobre este mundo que los demás. También existen dudas sobre su capacidad ofensiva. Los murmullos aumentaron. Yori dirigió una mirada lenta hacia los aventureros. Todos ellos habían sido reunidos dentro del castillo. Llegué ayer. Outcry no respondió. Y, aún así, esta mañana todos conocen una conversación que ocurrió en una habitación privada. Ren apartó la mirada de su grupo y observó al rey. Itsuki también comprendió la insinuación. Alguien había escuchado la conversación de los héroes. Outcry golpeó suavemente el suelo con su bastón. En un castillo resulta difícil impedir que la información circule. Especialmente cuando alguien desea que circule. Respondió Yori. Varios guardias endurecieron sus posturas. El rey mantuvo la calma. No existe ninguna intención de perjudicarlo. Para compensar la falta de integrantes, el rey no está dispuesto a proporcionarle recursos adicionales. ¿Qué considerados? El tono de Yori dejó claro que no creía una palabra. Outcry estaba a punto de continuar cuando alguien abandonó el grupo de Motoyasu. Era la joven pelirroja. Caminó hasta el centro del salón y se inclinó frente al trono. Majestad, quisiera cambiar mi elección. Motoyasu pareció sorprendido. ¿Quieres abandonar mi grupo? Solo temporalmente. Respondió ella. El héroe del escudo no debería comenzar completamente solo. Después se aproximó a Yori. Su armadura era ligera y una espada descansaba a un lado de su cintura.
Se movía con demasiada seguridad para alguien que se encontraba frente a un hombre cuya presencia había intimidado al resto de los aventureros. Mi nombre es Mine Supia. Presentó con una sonrisa. Si usted lo permite, quisiera formar parte de su grupo. Yori no respondió. Mine mantuvo la sonrisa. Puedo combatir con espada y utilizar magia. También conozco la ciudad, las regiones cercanas y los monstruos que podríamos encontrar. No. La respuesta fue inmediata. La sonrisa de Mine se debilitó por una fracción de segundo. Disculpe. No necesito compañía. Quizá no necesite una combatiente. Replicó ella cuidadosamente. Pero acaba de llegar a nuestro mundo. Necesitará una guía. Yori la examinó en silencio. Hace unos momentos elegiste al de la lanza. Motoyasu señaló hacia sí mismo. ¿El de la lanza? Nadie le respondió. Mine buscó rápidamente una explicación. Pensé que todos los héroes recibirían suficientes compañeros. Cuando descubrí que nadie se ofrecía para acompañarlo, decidí intervenir. Una respuesta bastante preparada. Solo quiero ayudar. Yori observó su postura. No parecía nerviosa. Tampoco se comportaba como los demás aventureros frente al rey. Mientras ellos cuidaban cada movimiento, Mine hablaba con naturalidad dentro del salón. Uno de los guardias incluso se había apartado antes de que ella comenzara a caminar. Pequeños detalles. Ninguno demostraba algo por sí solo, pero juntos resultaban sospechosos. Outcry intervino desde el trono. La señorita Mine tiene experiencia y conoce bien nuestra nación. Su ayuda podría solucionar esta desafortunada diferencia entre los grupos. Yori levantó la mirada hacia él. El rey había respondido demasiado rápido. Como si estuviera esperando aquel momento. No necesitamos retrasar más el reclutamiento, continuó Outcry. Con una compañera, el héroe del escudo podrá comenzar su entrenamiento inmediatamente. Yori volvió a mirar a Mine. Ella sonreía con amabilidad. Pero sus ojos lo estudiaban. Aquella mujer no se había acercado por compasión. Yori todavía ignoraba qué pretendía, pero rechazarla solo conseguiría que el reno buscara otra forma de vigilarlo. Si Mine había sido enviada para observarlo, mantenerla cerca también le permitiría observarla a ella. Una trampa podía resultar útil cuando sabías dónde estaba. Un día. Decidió Yori. Mine parpadeó. ¿Qué quiere decir? Me mostrarás la ciudad, las tiendas, las zonas de entrenamiento y todo lo relacionado con las olas. Después decidiré si continúas conmigo. Por supuesto. No he terminado. Yori dio un paso hacia ella. Eres una guía. No mi amiga. No tomas decisiones por mí y no utilizas mi dinero sin permiso. Si descubro que mentiste, te marchas. El salón volvió a quedar en silencio. Motoyasu parecía incómodo. Itsuki observaba atentamente y Ren no apartaba los ojos de Yori. Mine tardó un momento en responder. Entendido, señor héroe. Yagami. Perdón. Me llamarás Yagami. La joven recuperó su sonrisa. Como prefiera, señor Yagami. Outcry pareció satisfecho. Entonces los 4 grupos han sido establecidos. Varios funcionarios entraron cargando pequeñas bolsas. El rey explicó que cada héroe recibiría 600 monedas de plata para adquirir suministros, armaduras y cualquier objeto necesario para su viaje. Cuando llegaron hasta Yori, depositaron frente a él una bolsa ligeramente más grande. Debido a que su grupo solamente cuenta con 2 integrantes, explicó uno de los funcionarios, Su Majestad ha autorizado una ayuda de 800 monedas. Yori recogió la bolsa. El gesto parecía generoso, pero también garantizaba que Mine conocería exactamente cuánto dinero poseía. Mañana deberán comenzar a aumentar sus niveles, continuó Outcry. El reloj de arena del dragón sigue avanzando y no sabemos cuánto tiempo tendremos antes de la próxima ola. Ren fue el primero en marcharse con su grupo. Al pasar junto a Yori, se detuvo brevemente. Aceptaste una compañera después de todo. Una guía. En este mundo necesitarás algo más que eso. Yori sostuvo su mirada. Ocúpate de tu propio grupo. Ren no insistió y continuó hacia la salida. Itsuki se retiró después de despedirse respetuosamente. Motoyasu permaneció unos segundos más, mirando a Mine. Si cambias de opinión, puedes regresar con nosotros. Gracias, señor Motoyasu. Respondió ella. Pero no puedo abandonar al héroe del escudo cuando nadie más desea ayudarlo. Yori escuchó la respuesta sin comentar nada. Mine sabía exactamente qué palabras utilizar para parecer generosa. Finalmente, los dos abandonaron el salón.
Al atravesar las puertas del castillo, Nyori contempló por primera vez la capital bajo la luz del día. Las calles estaban llenas de comerciantes, carruajes y habitantes de diferentes regiones. Sobre los edificios se levantaban las murallas que había observado durante la noche. Mine se colocó a su lado. Lo primero será comprar equipo. Conozco una tienda excelente cerca del centro de la ciudad. Primero quiero un mapa. Podemos encontrar uno en el camino. También quiero saber dónde está el reloj de arena del dragón, cuándo llegará la siguiente ola y qué regiones fueron atacadas por la anterior. Mine lo miró con cierta sorpresa. Había esperado preguntas sobre armas, niveles o recompensas. No una investigación. Conseguir toda esa información podría tomar tiempo. Tienes un día. Nyori comenzó a caminar. Mine permaneció inmóvil durante un instante antes de seguirlo. Señor Yagami, la tienda está en la dirección contraria. Nyori se detuvo. Ella señaló hacia otra calle. Por aquí. Sin decir nada, Nyori cambió de dirección. Mine volvió a sonreír y caminó junto a él. Ante los ojos de la ciudad, la única compañera del héroe del escudo parecía una aventurera bondadosa que había decidido ayudar a alguien rechazado por todos. Pero Iori no confiaba en ella. Y Mine empezaba a comprender que aquel héroe del escudo no sería tan fácil de manejar como había imaginado. Los dos abandonaron los terrenos del castillo. Ninguno confiaba en el otro. Solo uno de ellos sabía que aquella reunión formaba parte de un plan. O, al menos, eso creía. Hola. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la vida durante todos estos años? A mí me ha ido bien. Hasta que, un día, recordé que tenía un canal, jeje. Y aquí estoy, una vez más. Espero de verdad que les haya gustado este video y el regreso del canal. Si fue así, les agradecería mucho que lo compartieran, dejaran su like y se suscribieran. La meta para este video será de 10 likes. Si conseguimos alcanzarla, sabré que quieren que continúe con el capítulo 1 de este fanfic. Además, eso me motivará bastante para seguir trabajando en él. Por cierto, antes de irme, quiero invitarlos a mi servidor de Discord, La Pluma de Hierro. Allí podrán conversar, conocer los avances de mis fanfics y compartir sus propios proyectos. También habrá espacios para hablar de otros temas, entrar a los canales de voz y jugar videojuegos. El servidor todavía está en desarrollo, así que quedan algunas cosas por pulir. Pero mientras respeten las reglas, todos serán bienvenidos. Encontrarán el enlace en la descripción del video. Sin nada más que decir, espero que tengan un bonito día, tarde o noche, sin importar dónde o a qué hora estén viendo esto. Nos veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces, chao.